la mañana. Cambiamos de información, pero no tanto porque debido a la Semana Santa también es cierto que se incrementan el traslado de turistas a diferentes regiones del país. Vamos a conversar de inmediato con nuestro invitado, Julio del Castillo, docente de la carrera de Economía y coordinador del Observatorio Económico, Financiero y Social de la Universidad de Lima, para saber cuánto beneficia el turismo interno o al turismo interno el feriado largo por Semana Santa. Señor del Castillo, buenos días. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias. Y ciertamente es muy importante el turismo en general para el país, y el turismo interno tiene una relevancia importante igualmente. Para que tengamos algunas referencias, ¿no? El turismo en general participa o explica cerca del 2.9% del PBI. Imagínense ustedes que cerca de 1.5 millones de personas tienen una relación directa o indirecta en términos laborales con el sector. Y en términos del turismo interno, las cifras prácticamente, o mirando hacia la última estadística del año 2024, hemos tenido cerca de 43 millones de movimientos, digamos, viajes realizados, y con un movimiento económico de gasto de cerca de 6.300 millones de dólares. Entonces, eso significa de que el movimiento económico es sumamente importante, y una de las fechas relevantes es Semana Santa, ¿no? Por el número de días, igual como lo es fiestas patrias, ¿no? Así que en términos económicos, esta es una ecuación muy importante, especialmente para las actividades hoteleras, restaurantes y todos aquellos que están ligados con el turismo. Señor Julio, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Se puede hablar ya de una recuperación del turismo interno luego de la pandemia? Porque año a año se ha venido mejorando, pero todavía no se ha llegado a niveles prepandemia. Quizá este podría ya significar un año, aprovechando esta Semana Santa, de una recuperación al 100% del turismo. Definitivamente, desde que la pandemia fue ya concluyendo en sus efectos, el crecimiento del turismo ha ido en ascenso, ¿no? Por ejemplo, para este año debería estar alrededor de los viajeros ubicándose entre 1.5 y 1.6 millones de peruanos moviéndose por estas fiestas, ¿no? Y el movimiento económico o el gasto podría estar alrededor, estimamos, entre 800 a 850 millones de soles. Entonces, lo que estamos involucrando son volúmenes económicos relevantes, y que deberían de permitirle que este sector que fue fuertemente afectado durante la pandemia, siga en este proceso de mejora y de crecimiento, ¿no? Profesor, el sector turismo es un área que, digamos, crece, se incrementa, se beneficia con las referencias, ¿verdad? Una persona va a un lugar, recibe un buen comentario y le avisa de repente a alguien cercano. ¿Cómo va la infraestructura? ¿Estamos preparados en los destinos turísticos claves en Semana Santa para recibir una demanda importante de turistas? Ese es un punto sumamente relevante, y que es lo que induce a que el desarrollo del sector se impulse. Entendemos en dos perspectivas. La primera es la infraestructura que el sector público tiene que generar. Estamos hablando de aeropuertos, carreteras, y las facilidades para que justamente el turista pueda desplazarse, ¿no?, de una ciudad a otra. Ahí hay un punto en el cual evidentemente están temas pendientes en términos de inversiones. El otro ámbito que está mucho más relacionado al sector privado propiamente, que es la construcción o el desarrollo de hoteles, ¿no?, espacios de descanso o de Ayacucho, por ejemplo, es una región que recibe un gran número de turistas en Semana Santa, ¿no? Y a veces pasa que hay quejas de personas que dicen no hubo suficiente infraestructura para recibir al turista. Bueno, Ayacucho es en esta ocasión la ciudad que más turistas recibe, ¿no?, por la cantidad de iglesias que posee, ¿no?, y su la rica experiencia que ofrece en estas ocasiones al turista nacional, y ciertamente la carencia de una infraestructura completa, una infraestructura más amplia, ¿no?, dificulta la captación de más turistas, pero no solamente para esta ocasión, ¿no?, sino que sea una captación
permanente durante todo el año, que es lo que hace que para los negocios el ingreso sea sostenible, y es lo importante para que las actividades económicas no solamente sean para beneficio de sus propietarios una sola ocasión en el año, sino que sea permanente. Eso es lo que es relevante e importante, especialmente para quienes están dedicados a este rubro, ¿no? Hay otro tema que ha golpeado mucho el turismo y tiene que ver con la inseguridad. Muchas personas que de repente prefieren no viajar porque al destino donde pueden ir hay de repente alta incidencia delictiva, o simplemente porque no quieren dejar su casa sola por temor al robo, a la delincuencia. Esto en cifras, no sé si se tengan, pero al menos por concepto general ha venido golpeando mucho el turismo en el país. Definitivamente, la inseguridad no solamente va a afectar esta Semana Santa, sino que viene afectando de manera permanente y continua y acrecentándose en estos últimos periodos. Afecta la actividad económica, y especialmente porque gran cantidad de los que ofrecen servicios a los turistas son pequeños y microempresarios, ¿no? Los que lamentablemente vienen sufriendo el flagelo de justamente esta inseguridad ciudadana. Por lo tanto, tiene un impacto negativo. Aspiramos de que las cifras con las que nosotros trabajamos no se vean pues, fuertemente o limitadas, pero esperamos que no ocurra así. Por ejemplo, ¿no? La estadística que manejamos nosotros es en estas fechas los turistas gastan entre 350 y 420 soles. ¿No? Y ya mencionaba que esto podía llegar en un gasto de 850 millones de soles en términos de beneficio para todos los involucrados en la actividad turística, ¿no? A nivel nacional. Por lo tanto, aspiramos que estos hechos de violencia y de inseguridad no afecten a los empresarios. Y viendo el lado positivo, cuando llueve, bueno, la mayor parte de gente se moja. Entonces, cuando ocurre que se consume para casos, no sé, en hoteles, esto genera también que las personas que venden cerca de hoteles tengan beneficios. Es una cadena productiva a lo largo del turismo, ¿verdad? Que si se maneja de manera adecuada, genera mucho más recursos para el país. Definitivamente, ¿no? La cadena de servicios alrededor del turismo es grande. No solamente los que están directamente ligados a la prestación del servicio hotelero o de los restaurantes, sino todos aquellos que están haciendo los paseos turísticos, los transportistas, que son los que trasladan a los turistas. En general, el impacto económico de este sector en el mundo entero, y por lo tanto debería de ser en el Perú, es sumamente importante. Ya las cifras las mencionábamos, 6.300 millones de dólares que mueve el turismo interno dentro del Perú en los últimos años, y no debería de descuidarse en los dos ambientes que mencionaba: la infraestructura nacional en términos de aeropuertos, carreteras, y el incentivo e impulso al sector privado para que desarrolle pues, los servicios hoteleros, restaurantes y conexiones, de tal manera de que el turismo pueda servir de fuente para crecimiento económico y beneficio de los peruanos, que es lo importante. Por supuesto, señor Julio del Castillo, le agradecemos muchísimo su presencia en RPP por darnos un panorama, ¿no?, de lo que ocurre en esta época del año con estas fechas importantes, feriados importantes que ayudan mucho a sumar al turismo interno en nuestro país. Le agradecemos muchísimo por su presencia en RPP. Buenos días. A ustedes, muchas gracias. Gracias, señor del Castillo.